En algo que por suerte ya se va transformando en hábito, que es presentar la revista Orillera. Paso a mostrar. Y les aviso, porque en general hacemos la presentación y no avisamos, que ya está subida en la página de la universidad y en la página del departamento para ser consultada, impresa, leída, subrayada, obviamente de manera libre y gratuita. Y que, bueno, haremos algunas gestiones posteriores acá con el amigo a ver si podemos hacer otra edición en papel. Ustedes, la mayoría por generación, leen de pantalla, pero por ahí algunos que se entusiasmen con el papel, que nunca hay que perderlo, vamos a imprimir. Aprovecho los agradecimientos, Carlos Zeta, mis compinches en esta tarea, Matías Bruera, los tres conformamos el staff, digamos, editor de la revista. Agradecer también, por ahí está María Bañac, que esas fotos preciosas que ven y el diseño de tapa son obra de María. En este número también tenemos un artículo de ella. Todo el equipo de Cuica, a Nico, a Seba, al Tano, a Sole, que han trabajado y siempre trabajan dándonos una mano en esta edición, a Mario de Mendoza, que nos ayudó, que es nuestro diseñador, que en 2 días te arma la revista, es un fenómeno. Y obviamente a la mesa, Atilio Borón, director del ciclo de complementación en historia, entre otras miles de cosas, Ricardo Forster, también de dilatadísimo currículum, todos lo conocemos, el rector que siempre apoyó y bancó estas iniciativas. Y yo, como me gusta un poco sobrevolar la revista para demostrar algo en realidad, ¿no? Esta es una discusión que tenemos con Zeta y con Matías. Hoy hay una tendencia a subir artículos, formatito chico, 5 páginas, 6, que está bien, pero no da la idea de lo que queremos dar nosotros, que un libro o una revista es una continuidad, es una edición que tiene su armonía, su contraste entre una nota y otra, su equilibrio, que uno lo descubre muchas veces después que está editada en realidad, ¿no? Por eso es tan interesante poder tener una publicación conjunta. Y yo creo que lo que articula este número es la pregunta que le formulamos a Vicente Citolema y a Atilio Borón en una conversación que tuvieron. Cada número, sabrán, tiene una conversación, una charla entre gente muy interesante, interesada en los temas que le proponemos. Y el tema fue el neoliberalismo, subjetividad y cultura de la charla. Y la primera pregunta que le formulamos era: ¿por qué la gente vota contra sus intereses? Sencilla, una pregunta para responder. Y ahí cuenta Atilio una anécdota muy gráfica que le sucedió en Ecuador, en una entrevista que le hace a Correa, en relación al tema de una ley de herencia y especulación inmobiliaria que estaba en discusión en Ecuador. Y Correa le refiere lo siguiente, dice: nunca había visto una manifestación tan grande, con un contenido tan popular, con tanto indígena, tanto pueblo, defendiendo junto a los ricos una ley que impedía cosas a las que ninguno de ellos iba jamás a poder acceder, ni a la especulación de la tierra, ni a recibir ninguna herencia, y sin embargo estaban todos ahí detrás de la derecha. ¿Es cierto eso? Bien. Y siguiendo con la revista hay una nota exquisita de Lidia Ferrari, que se basa en una frase de San Agustín en relación a la verdad y a la mentira. La nota llama una cultura del fraude y no más bien de la mentira. O sea, Lidia iba a llamarla una nota sobre la mentira, pero le pareció que en realidad era más pertinente hablar de la cultura del fraude. Y dice en esa nota: que la mentira y la falsedad puedan ser transmitidas de modo más elocuente que la verdad,
Algo inherente a la mentira encontraría una vía de facilitación para encantar al oyente, en tanto la verdad puede ser aburrida y rechazada. Y sigue diciendo, en la época de la fake news y de la posverdad, términos acuñados desde la lengua dominante de un planeta globalizado, palabras pergeñadas en el corazón de los hacedores, propagadores de esas mentiras que pueblan el mundo mediático, estrecha e inmediatamente interconectado, son necesarias algunas condiciones, escuchen, y complicidades por parte de los receptores de esas mentiras, así como ciertas condiciones de constitución de esas mentiras. Y hay una reflexión internacional de Ivana Ventes, que fue secretaria de Cultura en el gobierno de Dilma, ¿es así, Nico? Secretaria de Economía Creativa del gobierno de Bien. Y su nota es, no es trabajo, es vida. Y dice, la cultura ya no es más un sector, sino un proceso transversal y decisivo. El capitalismo es cultural. Y las formas de resistencia e invención son procesos de lenguajes, cosmovisiones que apuntan hacia otra cultura política. La cuestión de la cultura es decisiva porque en el semiocapitalismo o capitalismo cognitivo, que tiene como valor la información, la comunicación, los afectos y los modos de producción cultural, la precariedad, la informalidad, la autonomía son las propias formas de trabajo contemporáneo de las formas generales del trabajo. Y también desde lejos, George Giudice, en su nota Reacciones a la violencia y a la corrupción, dice en su libro La economía del futuro, el economista Jean-Pierre Dupuy observa que en la economía actual se promueve el consumo no solo para alentar el crecimiento económico, sino también para paliar la incerteza e inseguridad con que vivimos. Se trata, según él, de una perversión de la fe por el capital actual que transforma a los ciudadanos en soberanos consumidores animados por el deseo mimético. Y un docente de la casa, Ariel Penici, analiza una serie de Black Mirror. Para los que lo siguen es la que marca, le da puntajes, ¿no? Y termina diciendo Ariel, ¿no? Que la amistad con el algoritmo que denota esa serie, es decir, la adaptación festejada. En esa línea, Omar Rincón, un especialista en temas audiovisuales de Colombia, analiza justamente, porque de esto se trata la cultura, de los grandes temas, y los grandes temas también están en la contemporaneidad, analizar cómo son los mecanismos de hegemonía, los mecanismos de transmisión de ideología, los mecanismos de ordenar las cabezas de televidentes, de escucha. Y nos dice Omar, que en su artículo llama Ya no hay tele, habitamos el entretenimiento audiovisual extendido, dice que el nuevo ecosistema de pantallas y redes, aparentemente somos más libres y podemos molestar más al poder, y que los jóvenes de este tiempo son practicantes del consumo crítico. Pero el realismo brutal nos regresa a la conciencia de que el Big Data del mercado construye una hegemonía sobre qué es y cómo se hace y qué significa el consumo. En síntesis, nos vende la posibilidad de ser rebeldes consumiendo, un gran logro, y analiza en detalle estas series, Omar. Particularmente hago un análisis sobre emprendedorismo y creatividad como las grandes consignas del neoliberalismo de la época. María Bañán nos ayuda a pensar la construcción del enemigo interno. Hay una nota exquisita de Marcela Visconti sobre el dinero y los billetes, esa lógica, la influencia cultural que tiene esa decisión aparentemente de tanta apertura y tan alegre de meter ovejitas y ballenas en los billetes y desplazar la historia de este común denominador que es el dinero. O la nota de Paula Bianchi, Devenir político animal en la cultura argentina, en donde hace un tremendo análisis sobre desde el matadero de Echeverría hasta las discusiones de yegua o gato contemporáneas. Y por último, salteo cosas, pero también
analizar los grandes temas, analizar lo micro y también los procesos de resistencia. La nota de otro colombiano fundamental para pensar la cultura, Jesús Martín Barbero, habla de los manifiestos. Dice: el punto de partida de un manifiesto es su proactividad, o sea, su capacidad de anticipar e iniciar, de adelantarse a los acontecimientos, irrumpiendo y incidiendo sobre ellos, para lo cual habrá que inventar e inaugurar palabras capaces de desestabilizar las seguridades que infectan las hablas y detectando las disconformidades y desencuentros, los disensos de fondo en que se vislumbran las nuevas tendencias del largo plazo. Y termino con un manifiesto que nos pareció muy importante poner en este número, de reciente aparición del grupo Territorio y Tiempo, en el que está Liliana Herrero y otros artistas muy importantes. Y este manifiesto nos dice, entre otros puntos: el mercado de los medios de comunicación masiva bastardea el pensamiento de la vida popular. Discutemos la vida popular tomando de ella su alegría, su creatividad, sufrimiento. De otro modo, sus sentires quedarán hablando la lengua del cautivo mediático. Estamos ante un mundo en incesante cambios tecnológicos. El arte debe investigar y al mismo tiempo debe cuestionar su dominio sobre la conciencia humana. El habla de los medios conforma y construye un sentido común que solo reafirma ideas ya instaladas por ellos mismos. De este modo, toda experiencia transformadora se diluye. Reconstruyamos y estemos alerta a todas las experiencias populares en las que se ha logrado una comunidad justa y venturosa. Esperamos con Matías, con Carlos, que este número de Orillera aporte algo para entender por qué la gente vota contra sus intereses. Un placer muy grande estar en esta presentación de Orillera, un número excepcional. Bueno, los anteriores también lo fueron, así que, pero este nos ha impactado muchísimo por la pregunta central que planteaba recién Rodolfo Amaui, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente vota contra sus intereses? Y esto nos lleva, evidentemente, uno puede tomar una explicación facilista, diciendo, bueno, hay un genio del marketing político, hay un genio entre comillas, ¿no? Como Durán Barba, pero esa es una explicación muy superficial, no es una explicación. El problema es mucho más de fondo. Ojalá fuera eso, porque, digamos, expertos en marketing político hay muchos, pero ese experto, ¿no es cierto?, en el caso argentino, opera sobre la base de un profundo cambio cultural que se viene dando en las sociedades latinoamericanas hace ya muchos años. A ver, para sintetizar, el neoliberalismo, es inevitable compararlo con la experiencia de los 90, terminó en un fracaso rotundo en América Latina, ¿verdad? A principios de los 90 se ganaban elecciones, proclamando la fe en el neoliberalismo. Acá recordemos la experiencia con Menem, pero no solo con Menem, con Fernando Enrique Cardoso, Salinas de Gortari, el uruguayo Julio Sanguinetti, ¿no es cierto? Y muchos otros ganaban elecciones diciendo, bueno, vamos a hacer la política del neoliberalismo, el consenso de Washington, eso es lo natural, etc. Fue un fracaso rotundo. Fracaso económico. Las economías latinoamericanas en los 90 estuvieron prácticamente estancadas o con un muy débil crecimiento que empezó en la segunda mitad de los 90. Fracaso en la distribución, la famosa teoría del derrame. Recuerdan que se decía que estas políticas neoliberales iban, sí, a enriquecer a los ricos, pero el vaso iba a chorrear hacia abajo y los pobres iban a beneficiar. Nada de eso ocurrió. Y además se decía que estas democracias, estos modelos económicos, ¿verdad?, iban a fortalecer a las democracias en América Latina. Ocurrió exactamente lo contrario, fue un fracaso rotundo, ¿verdad? Y tenemos este ciclo que se inicia a finales del 98 con la elección de Chávez en Venezuela, sigue con Lula, con Néstor y así sucesivamente, que se construye sobre el fracaso de aquella experiencia. Fracaso económico, fracaso político, ¿verdad?, fracaso en materia social de política distributiva, pero un fenomenal éxito en materia cultural. En materia cultural el éxito ha sido arrasador y lo estamos viendo.
lo que ha venido ocurriendo ahora. Por eso la importancia decisiva de la batalla cultural. Yo no digo que no hay que dar la batalla económica y política, pero si no se da la batalla cultural, va a ser muy difícil poder cambiar o contener a este proyecto que ha convencido a las clases subordinadas, a las clases más pobres de las sociedades latinoamericanas, que el enriquecimiento de los ricos es bueno para ellos y que significa una marca de un buen gobierno, ¿no es cierto? Es una patología, pero que tiene que ver con el triunfo en una batalla cultural y que lo estamos viendo por el lado de la naturalización de la desigualdad. La desigualdad ya no aparece más como una aberración económica, social o política, aceptada como un hecho de la naturaleza. Es algo realmente, obviamente hay sectores que no aceptan esto, pero mayoritariamente, ¿verdad?, vemos cómo se han venido imponiendo en América Latina estas políticas porque hay una aceptación del hecho que, bueno, la desigualdad, como decía Menem, pobres hubo siempre. ¿Recuerdan? Menem decía eso, pobres hubo siempre. ¿Qué me piden a mí que no haya más pobres? Viene ya de los tiempos bíblicos, la pobreza es una maldición, ¿verdad? Hay toda una serie de explicaciones teológicas, pseudo-teológicas que se dan, o filosóficas sobre esto. Y lo cierto es que lo que aparece claramente ya en los momentos más actuales, y hablando concretamente de la Argentina, todo un ataque, ¿verdad?, a las estrategias de acción colectiva, que fueron las estrategias las únicas que podían tener los pobres, los condenados de la tierra, como diría Fanon, para defender sus intereses. Esto es tan viejo que hasta lo reconocía Adam Smith en La riqueza de las naciones. Estoy hablando nada menos que de un gran pensador liberal. Ese era un liberal sólido, en serio, no como algunos de sus epígonos de hoy en la Argentina, que son una burla siniestra, ¿verdad? Pero Smith, ¿verdad?, en ese libro nada menos decía que uno de los gestos, los rasgos más irritantes que a él le producía la corona británica era la completa libertad que tenían terratenientes, comerciantes y empresarios industriales para conjurar en contra del pueblo, aumentando los precios y bajando los salarios, a la vez que ilegalizaban cualquier forma de organización de los trabajadores de la tierra y los trabajadores urbanos. Lo decía él, Adam Smith, en La riqueza de las naciones. Digo para que veamos la complejidad que tenía ese pensador, que se daba cuenta, ¿no es cierto?, de que realmente había ahí un problema gravísimo por parte de aquellos que concebían, ¿verdad?, concebían a la gestión de la cosa pública de una manera tan brutalmente mezquina como esa. Y ahora, ¿cómo aparece esto en la Argentina? Bueno, la cultura del emprendedorismo, ¿verdad?, que la impone el macrismo. Ahora, ¿qué significa el emprendedorismo? Significa básicamente, señores, olvídense de la acción colectiva. Olvídense de los sindicatos, olvídense de los movimientos sociales, olvídense de cualquier forma de asociación, porque usted, si tiene éxito, es un mérito suyo, si no lo tiene, es su culpa. O sea, el viejo tema de la autoculpabilización, ¿verdad?, inoculada en los sectores populares, diciendo, mire, y el ejemplo de Estados Unidos muy claro, ahí tienen un afroamericano que llegó a presidente. Ese hombre se esmeró, trabajó, estudió, etcétera. Ustedes son unos vagos, holgazanes, viven de vicio en vicio, etcétera, toman, hacen cualquier cosa, menos trabajar con una austeridad calvinista. Eso, por supuesto, no existe en ninguna parte del mundo, pero como discurso, es un discurso muy efectivo. Entonces, la autoculpabilización. No hay más estructuras sindicales que le vayan a facilitar las cosas, y además los acontecimientos recientes en la Argentina más o menos dejan un poco los sectores populares muy indefensos, ¿verdad? Y entonces te largas por tu cuenta. Podés poner una fábrica de cerveza artesanal, si sos ingenioso, trabajador, coherente en tu proyecto, te va a ir bien. Y si te va mal, no culpes a la sociedad. Esto es un cambio copernicano en relación a lo que era el sentido común, ¿verdad?, que había no solamente en las sociedades latinoamericanas, sino, digamos, en gran parte del universo europeo occidental y norteamericano, a partir de lo que fue el Estado keynesiano, después la Segunda Guerra Mundial, en donde la responsabilidad social del Estado se marcó con una manera muy, muy clara. Y en la Argentina, por supuesto, ¿verdad?, estando acá el amigo Cholvi, nada menos la Constitución del 49 le puso artículos e incisos a
a esa concepción, ¿verdad?, de la solidaridad social y de la responsabilidad del Estado para hacer que aquellos condenados, excluidos, oprimidos, explotados dejaran de serlo. Bueno, eso el neoliberalismo rampante ha logrado, no digo yo arrojarlo a los márgenes completamente, pero sí disminuir enormemente su incidencia. Es una cosa. Por lo tanto, la idea de que, bueno, ahora tenemos que arreglarnos nosotros por nuestra cuenta. La visión crítica que los mismos beneficiarios de los programas sociales tienen de esos programas, lo que contaba Rodolfo Amaui recién sobre la sorpresa mayúscula del presidente Correa, cuando decía, pero ninguna de esta gente va a heredar nada, ni va a recibir ninguna herencia, ni va a hacer una especulación de tierras urbanas a favor de ellos. Pero ¿cómo fue que los engancharon? Bueno, muy inteligente la estrategia de la derecha ya, diciéndole, mira, ahora vienen por nosotros, pero mañana vendrán por ti. Te van a quitar tu cabrito, te van a quitar tu vaquita, no te van a dejar que tengas este pedacito de tierra, ¿no es cierto? Los asustaron con eso. Y fue impresionante, impresionante. Tuvo que retirar el proyecto él, porque dijo, me contó en una entrevista, nunca había una manifestación allá, y él dice, creo que no lo hubo nunca en la historia del Ecuador. Y en su enorme mayoría campesinos e indígenas. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de este cambio, ¿no es cierto?, en donde la protección social es visto casi como un rasgo de humillación, que no permite resolver el problema y que simplemente es visto a partir de una propaganda muy insidiosa, pero muy bien pensada, muy bien concebida de la derecha, cuando dicen estas políticas sociales lo que hacen no es indicarte un camino para tu liberación, sino perpetuar las condiciones de sometimiento clientelar a los líderes del turno. Y la gente lo cree, una parte importante de esa gente lo cree, y por lo tanto, bueno, a la hora de votar, votan en consecuencia. Consumismo es el otro elemento muy importante, ¿verdad? Y lo que yo en algún trabajo así llamé la revuelta de los incluidos y de los empoderados. Es decir, que se vuelven en contra de los gobiernos que los sacaron de situaciones de pobreza extrema. Caso Argentina, caso Brasil, caso Bolivia, en todos estos países pasó lo mismo. O sea, no fue solo un efecto que se dio en nuestro país, sino que fue una tendencia general. Se dio en Venezuela también, ¿verdad? Rasgos increíbles en un país que hizo una política social, sigue haciéndola en condiciones muy difíciles, pero aún hoy, todavía hoy, se han entregado ya más de 1.800.000 viviendas, desde que se inició el programa ese hace 5 años atrás. Yo por eso le mandé un tuit muy sarcástico a ¿cómo se llama?, a Marcos Peña, cuando él dijo que la Argentina tenía un déficit de 1.600.000 viviendas, que por suerte evitamos que fuera Venezuela. Entonces yo dije, bueno, mira, si hubiéramos ido a Venezuela, habríamos tenido el problema resuelto, ¿verdad? Como ellos hicieron 1.800.000 viviendas registradas, no es una cifra dicha al voleo, ¿no? Registradas, con gente que tiene su título de dominio, su propiedad. Pero bueno, la idea es que esta expansión del consumo, ¿verdad?, que fue muy fuerte en todos nuestros países, en realidad, como decía Lula, lo aclaró muchas veces, él decía, yo no creé una clase media en Brasil. Lo que hice fue hacer una política que le daba a gente que casi no tenía cómo comer, o que comía una vez por día, que pudiera comer 3 o 4 veces por día en el mejor de los casos. Y además comer arroz y feijão, nada más que eso, no era que se convirtiera en una... Pero ese ascenso en esos niveles de consumo, etcétera, tuvo una implicación política. Sectores que de alguna manera trataron de empezar a consumir como la clase media, las indumentarias de la clase media, la música de la clase media, los estilos de vida de la clase media, en la medida que pudieran, que era mínima, pero fundamentalmente asumieron el discurso político de las capas medias. Un discurso político reaccionario, conservador, racista, ¿verdad?, asumido por esta misma gente, que hace que, por lo tanto, digamos, el efecto de elevación de las condiciones de vida, lejos de favorecer la continuidad de un proyecto de transformaciones, de ser un impulso más para avanzar, se convierte prácticamente en un freno político. Vuelvo a repetir, fenómeno que se da en toda América Latina, en todos los gobiernos, y hay una anécdota que no puedo dejar de compartir con ustedes, algunos que por ahí ya me la escuchó, pero la de la elección de Maduro en Venezuela.
en donde, digamos, en una de las... Yo fui observador en esa elección, y en los actos que hacían ellos, a diferencia de nosotros, son actos muy locales, barriales, ¿no es cierto?, pero con mucha gente. Me sorprendió ver en varios de esos actos gente, ¿verdad?, que iba a los actos de Capriles con toda la indumentaria chavista. Y bueno, en una de esas ya no me pude aguantar más, y a uno de esos lo abordé y le dije, bueno, explícame qué estás haciendo acá. Y me dice, bueno, vengo al acto de Capriles, pero estás con una remera chavista, franela, le dice, una franela chavista, la boina de Chávez, el medallón de Chávez, todo vestido como un chavista, que te has equivocado de acto. Digo, Maduro está hablando hoy. ¿Sabes la respuesta que me dio? Me hizo tronar a toda mi biblioteca. Me dijo, no, yo tengo que estar acá. Porque ve, yo vivo ahora en ese monobloc gracias al comandante Chávez, a nuestro comandante eterno. Y gracias a él, yo con mis 4 hijos vivos allá ahora, y estoy muy bien. Y yo ahora soy clase media, yo tengo que votar a Capriles porque él no se va a ocupar de los jodidos, tiene que ocuparse de la gente como yo. Maduro tiene que ocuparse de los jodidos ahora. Pero yo no voy a ir a votar por él, ahora tengo que votar porque me va a defender a mí. Fíjense, impresionante, fue una lección, un curso de posgrado en sociología. Claro, en 10 minutos, con toda la onda caribeña que le ponen ahí los caraqueños. Fue espectacular lo que el tipo me dijo. ¿Qué revela eso? Bueno, Frei Beto le puso un nombre. La necesidad de la realfabetización política en América Latina. Y él está insistiendo mucho ahora permanentemente en ese tema. Dice, el error grave que cometimos en todos estos gobiernos progresistas en América Latina fue pensar que con mejorar las condiciones de vida de la gente, eso iba a hacer que los sectores populares desarrollaran una lealtad hacia gobiernos preocupados por beneficiarlos. Y no fue así. Por supuesto, hubo sectores muy importantes que sí lo hicieron, pero un sector muy importante que simplemente se dio vuelta y pensó otra cosa. Y por último, para ir, porque no quiero extenderme demasiado, la penetración de lo que, así he dado en llamar amablemente, el vulgo republicanismo, ¿verdad? El vulgo republicanismo, o sea, la prédica de una persona como Lilita Carrió, que penetra profundamente en las capas populares y que le llega entonces a uno a decir de que, bueno, la alternancia en el poder es condición necesaria a la democracia. Y el hecho de que haya amenazas a la alternancia con propuestas de reelección o de reforma constitucional es algo a lo cual hay que oponerse porque eso nos hace mal y eso nos lleva al despotismo, etc. Es sorprendente cómo ese nivel de discurso ha llegado a lo más profundo de la estructura social, los sectores más postergados. Incluso gente analfabeta en algunos países, me ha tocado, por ejemplo, conversar de esto en Ecuador y en Bolivia, digamos, la misma historia. Por eso, digamos, la gran paradoja en Bolivia. Se hizo una encuesta antes del referéndum de febrero del año pasado, 63% de la muestra decía que Evo era el mejor presidente en la historia de Bolivia. Y cuando uno a ese sector que dijo eso, le preguntaba, bueno, ¿estás de acuerdo con que Evo se vuelva a postular? No que sea presidente, que se vuelva a postular. Dijeron, no, porque si se postula de vuelta, en Bolivia va a haber dictadura. O sea, increíble que la gente que dice fue el mejor presidente de la historia boliviana, luego en la pregunta siguiente te diga, no, tiene que haber alternancia, que venga quien sea ahora. O sea, y ahí, bueno, este es el problema. Y esto, evidentemente, nos lleva a otro tema, probablemente lo vamos a abordar en alguna de las próximas paneles, el papel decisivo de los medios de comunicación de masa. Hoy en día, un proceso de reformas profundas en América Latina, si no ataca al capital financiero y a la concentración mediática, no tiene futuro. No tiene futuro. Digamos, ya la conclusión puede ser demasiado pesimista, pero yo creo que los dos núcleos fundamentales, el poder económico y el poder ideológico, el poder cultural, ¿verdad?, que hace que gente esté permanentemente bombardeada por un mensaje con estos contenidos ante los cuales son indefensos, ¿verdad? Cuando yo lo dije también, un poco dada la acritud que me provoca la situación argentina, trato de apelar al humor un poco para seguir haciendo análisis y no caer en una profunda depresión. Pero yo digo que a mí la Argentina me empieza a hacer recordar, por ejemplo, a la Unión Soviética, que también tenía dos grandes diarios, el Pravda y el Izvestia, ¿no es cierto? De acá tenés La Nación y Clarín,
básicamente dicen lo mismo, pero no hay mucha diferencia en relación a lo que podían ser las diferencias que podían existir en la época de la Unión Soviética entre el Prada y el Izvestia. Básicamente decían lo mismo, y ese mensaje ha penetrado, digamos, a través de los medios de una manera extraordinaria. Y yo creo que eso es el punto en el cual tenemos que trabajar. Y sin una democratización de los medios, que fue lo que se intentó, ¿verdad? Pero luego no se pudo sostener, y es muy difícil la batalla cultural. ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo llegamos a las grandes masas de la población? ¿Verdad? Tenemos que ver la manera de volver a montar un dispositivo mediático que nos permita llegar, y por supuesto en principio empezamos corriendo en desventaja. No es casual que uno de los primeros gestos de Macri hubiera sido la prácticamente aniquilación de facto de la ley de medios, la sacada de Telesur del aire, y en Ecuador, cuando asume Lenín Moreno, lo primero que le plantea a Guillermo Lasso como prenda de paz para poner fin al conflicto, llamémosle a la grieta allá en Ecuador, era: derogue usted la ley de medios de Correa. No es casual, esa gente de la derecha no se equivoca. En general, el campo del progresismo, la izquierda, muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? No sabemos quién es el verdadero enemigo, quién es el falso. La derecha no se equivoca nunca. Por algo han venido gobernando 500 años en estos países. Entonces le exigieron a Moreno: derogue la ley de medios de Correa, que es una ley muy valiosa, ¿verdad? Porque impide que una empresa periodística pueda tener inversiones en ningún otro sector de la economía. Solamente puede invertir en medios, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, ellos plantearon la necesidad de derogar esa ley. Por eso el tema cultural es de una importancia decisiva, y bueno, celebro, digamos, que este número de Orillera tenga esas contribuciones tan excelentes para el estudio de este tema, y que podamos seguir avanzando en este terreno desde la UNDAV y desde las distintas instancias del campo popular, ¿verdad?, que me parecen fundamental, porque la batalla no es solo económica, es económica y es política y es cultural. Si no ganamos la batalla cultural, las otras no las vamos a poder ganar nunca. Antes que nada, celebrar obviamente el esfuerzo y la tosudez para seguir insistiendo con este tipo de aventura. Una aventura maravillosamente anacrónica, indispensable, libertaria, crítica. Sacar una revista. También uno podría decir que una universidad pública, estoy mirando el paisaje de Avellaneda, abierta en el interior de una sociedad que imaginábamos que iba a seguir un curso igualitario, es una trinchera de resistencia extraordinaria para seguir imaginando que los sueños que hemos soñado y que otras generaciones soñaron antes que nosotros siguen allí dando vuelta para molestar al poder. Creo que una revista que se hace en una universidad pública tiene que ser una revista como es Orillera. Su nombre ya está marcando una trama, una identidad, un desafío, un deseo, ¿no? Dar una disputa que es en algún punto maldita. Uno siempre recuerda aquella maravillosa frase de John William Cook, ¿no? El peronismo como hecho maldito del país burgués. Uno podría decir que durante 12 años hubo un hecho maldito, y que ese hecho maldito generó aventuras importantísimas. Una de ellas es la creación de universidades en el corazón del mundo palpitante del Gran Buenos Aires, en zonas que habían sido bombardeadas. Atilio lo explicó con mucha precisión. La década de los 90 fue la década de la fragmentación, la década del bombardeo, no sobre exclusivamente civiles como en el 55, sino sobre estructuras sociales, económicas, familiares, sobre las subjetividades, la materialidad y al mismo tiempo lo inmaterial, porque no solo se destruyó el aparato productivo, se quebró el corazón del mundo industrial, se generó una desocupación y una marginalidad creciente, sino que también se trabajó para fragmentar el vínculo entre las personas, las tramas de solidaridad, los territorios, los barrios. La desolación del final de los 90 venía a explicar en realidad el fracaso y el triunfo del neoliberalismo. Atilio también lo señalaba. Triunfo en el sentido en que su fracaso había sido un triunfo, porque el fracaso era el fracaso de no poder llevar adelante una estabilidad en el tiempo que le permitiese efectivamente terminar de hacer de la Argentina un país ultraperiférico, productor de materias primas y algunos servicios. Pero
triunfo en ese fracaso porque sí logró quebrar algo que había sido clave en la historia argentina, como precisamente a lo largo de varias décadas había sido la disputa no resuelta entre un proyecto igualitario y un proyecto de concentración que la dictadura lo intentó a sangre y fuego. Entonces, estar aquí, estar en una universidad pública, en una época de restauración neoliberal, de regresión reaccionaria, de destrucción de una serie de tramas esenciales para imaginar un país mejor, creo que es un acto de valentía, un acto cívico, democrático, esencial, un acto de expectativa y de esperanza, y también un modo de quitarnos de encima algo que es muy peligroso, extremadamente peligroso, y que es muy, también yo diría, autocomplaciente, que es decir una y otra vez, y en los corrillos, en los encuentros con los amigos, en donde fuera, qué terrible es todo, qué deprimido que estamos, qué melancolía que nos atraviesa, cómo es posible todo esto. Hay una especie de desgarradura naif, muy extraña, como si por primera vez hubiéramos descubierto lo que es el capitalismo, lo que son las políticas de transformación cultural, ideológica, lo que es la penetración en el sentido común, lo que significa la construcción de los famosos aparatos ideológicos de Estado de los que hablaba en otro tiempo Althusser, por ejemplo, lo que significa penetrar en la lengua, penetrar en el sueño, penetrar en lo aspiracional, capturar el tiempo, porque también el proyecto neoliberal es la disolución del pasado y la disolución del futuro para afirmar un presente que se eterniza de un modo absoluto. Deshistorizamos todo y naturalizamos absolutamente todo. Pareciera ser que estos tipos llegaron para crecer, para quedarse por toda la eternidad, y nosotros nos levantamos a la mañana, nos miramos al espejo, mal dormidos, ojerosos, y decimos, llegaron para siempre. Y eliminamos nuestra capacidad crítica, lo que se expresa en esta revista, en muchos de los artículos que los mencionaba Rodolfo, donde se analiza la historicidad, la construcción de ideología, el papel de los medios, la resistencia popular, la problemática del neoliberalismo, la historicidad. Es fundamental volver a la historicidad. Mirar el pasado no es simplemente un gesto nostálgico, melancólico o museográfico. Es la única defensa genuinamente combativa que tenemos frente a la captura del tiempo por el capitalismo neoliberal. Porque, insisto, la construcción cultural del neoliberalismo se basa también en una penetración que es tecnológica, que es mediática, que tiene distintos componentes, pero una penetración en los núcleos más profundos de nuestra percepción de la realidad y del tiempo. Y si capturan esa percepción y si transforman nuestra mirada de la realidad en una suerte de parálisis, porque lo único que existe es el aquí y ahora, el instante, el presente, la fugacidad convertida en eternidad, estamos fritos. Ya el gran poeta Baudelaire, a mediados del siglo XIX, mirando esa novedad absoluta que era la mercancía y pensando en lo que él definió por primera vez la modernidad, decía que la moda era el lugar exacto en el que se conjugaba lo fugaz y la eternidad. Si Baudelaire hace ya casi 2 siglos intuía que el capitalismo era una máquina fabulosa de producción, de seducción y de fascinación, incluso anticipándose a Marx, ¿no? Atilio lo conoce mejor que yo, de ese capítulo esencial, del primer capítulo apartado del primer capítulo del Capital, el fetichismo de la mercancía, ya Baudelaire veía que la mercancía era algo fabuloso, tenía una dimensión extraordinaria, enamoraba, seducía. Y cuando miraba esas exposiciones mundiales, que ya eran parte de ese primer capitalismo en Londres, en París y en otras ciudades, y que no iban solamente los aristócratas y los burgueses, sino que iban las masas populares, ya veía que la sociedad de consumo, que todavía no era como tal sociedad de consumo, la sociedad de la mercancía, la sociedad industrial, el capitalismo que se estaba desplegando, ya penetraba en el lenguaje, en la representación de la realidad, en lo que hoy llamamos
con un dejo más erudito, las subjetividades. ¿Vieron cómo hay palabras que se van desplegando como moda? En los 80 eran los nuevos movimientos sociales. Nos agotaron hablando de los nuevos movimientos sociales, y lo que para los latinos era la retórica, para nosotros eran los discursos, todo el tiempo hablando de discursos. Ahora hablamos de subjetividades, ¿no? E incluso diferenciamos sujeto de subjetividad para decir nos queda el sujeto como última trinchera, porque ahí todavía está el inconsciente y el inconsciente no puede ser capturado. En cambio la subjetividad sí. Pero bueno, esto por supuesto es interesante, uno cae en estas cosas y es parte de nuestro trabajo en las universidades, darle vuelta a las palabras, a los conceptos. Los yanquis son especialistas en cada uno inventar un concepto que les permita el estrellato y poder vender mejor su oficio cuando discute cada año la renovación de su contrato en la universidad, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no nos podemos sorprender como si fuéramos nenes de pecho, inocentes, ingenuos. No nos podemos sorprender por la potencia que emerge de un sistema que, como Marx decía muy bien, revoluciona todo el tiempo. No para cambiar las bases de la dominación y de la violencia que ejercen sobre la sociedad, sino justamente para ser más violentos y ejercer un proceso de dominación mucho más sistemático. Pero nosotros tenemos que aprender también de esa lógica para no preguntarnos inquietos por qué nuestro vecino vota a sus verdugos. Ya Etienne de la Boissier lo planteó al comienzo del siglo XVI, servidumbre voluntaria. ¿Por qué los muchos, que tienen muchos brazos, muchas piernas, muchos ojos, incontables, aceptan el poder del uno, que tiene 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas? Y contestó: porque están fascinados por el poder del uno, fascinados. Y por eso lo planteaba Atilio y se plantea en este número que se llama La naturaleza de la cultura, de Orillera. Por eso la cuestión de la cultura. Ya mi querido amigo Nicolás Casullo lo decía una y otra vez, estamos en el tiempo de la culturalización de la política. Otros dirán el tiempo de la estetización de la política, pero me gusta la idea de la culturalización porque no es en el sentido de que, bueno, la política y los políticos se hacen más cultos. No, la culturalización como la construcción del simulacro, del estallido estético, de la pura forma sobre el contenido, la dimensión que hoy llamaríamos del Durán-Barbismo que va generando esta lógica de la mentira. A mí me pareció muy notable el artículo que mencionaba Rodolfo de Liria Ferrari, donde analiza el tema del fraude y la mentira. Es mucho más emotiva la mentira que la verdad, es mucho más narrativa la maldad que la bondad, pero esto es más viejo que Matusalén aparte. O sea, disculpen que estoy haciendo una especie de catarsis, pero la verdad que en estos últimos meses he recorrido mucho el país y voy a distintas universidades, distintos lugares, y todo el tiempo lo mismo. Entonces digo, Atilio decía que quiso romper parte de su biblioteca. En la charla fantástica que les recomiendo con Vicente Cito Lema, comenta que en un determinado momento en un barrio, eso es vos que lo decís, haciendo campaña, los vecinos, mayoritariamente esa parte de los vecinos, votaban al macrismo y eran de barrios muy populares, ¿no? Y lo decían con orgullo, claro, lo decían con orgullo. Me parece que es hora de volver a poner sobre la mesa todo nuestro arsenal crítico, nuestra manera, me parece, compleja, diversa, multívoca de pensar el mundo. Porque si bien es cierto, y también se escucha mucho y lo decimos, la derecha se unifica porque la derecha estructura la vida desde una lógica binaria. Se unifica porque la derecha es una máquina impiadosa de producir un poder que deshumaniza, que destruye la argumentación, que quiebra la potencia del análisis crítico, que anula la pluralidad, que rompe la diferencia. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, somos de derecha. Si nosotros queremos simplificar, si queremos ver la realidad desde una sola perspectiva, bajo la lógica de la rentabilidad, bajo la lógica que va formateando en una calle de dirección única el sentido de la vida, bueno, no es difícil, eso es el poder. Disculpen que les cuente esta novedad, pero eso es el poder.
El poder trabaja bajo esa lógica. El mundo de la digitalización avanza sobre esa perspectiva. El mundo de Internet del que estamos tan fascinados, Facebook, Twitter, cada vez nos hace más pequeños. Con esos algoritmos que uno no entiende muy bien porque no es matemático ni trabaja en ese plano, se está construyendo para cada individuo un mundo cada vez más estrecho. Nos dicen que estamos llenos de información, que desbordamos de posibilidades de conocer el mundo y sus aledaños, y cada vez vemos nuestro espejo que nos devuelve la aburrida imagen de nosotros mismos y de los que se parecen a nosotros. Entonces me parece que en una iniciativa como Orillera, lo que se pone en discusión es el concepto de cultura, la idea de lenguaje, de sentido común, nuestra representación del mundo, nuestra manera de pensar la realidad. Y claro, no puede ser única, cerrada, estrecha, monocorde. Es compleja, es abierta, es multívoca, es contradictoria y tiene ambigüedad en su interior. Pero claro, ¿cómo no vamos a ser contradictorios? Si lo mejor de la vida es enfrentarse a las propias contradicciones, a las propias ambigüedades, al paisaje multicolor. Es un Mayakovsky imaginando que la revolución es pintar de todos los colores posibles las calles de la vida. Y si nosotros vamos a pintarlas solo de blanco y negro, lo que hacemos es terminar siendo igual que la derecha. No sé si va a ser fácil, y este tiempo es un tiempo oscuro, es un tiempo difícil, es un tiempo muy duro, pero lo que me queda claro es que se han generado a lo largo de estos años reacciones muy ricas y que no estamos en esa década del 90 que la planteaba muy claramente Atilio, una década donde una enorme mayoría social habilitaba el proyecto neoliberal, lo habilitaba, lo reclamaba, lo pedía porque había perdido toda expectativa, derrota brutal con la dictadura, fracaso de la gran expectativa democrática con el alfonsinismo, derrumbe del muro de Berlín, caída posterior de la Unión Soviética, liberación de la estructura de contención del capitalismo calvinista para abrirse a un capitalismo salvaje, cínico, brutal. Y la década de los 90 fue todo eso. En cambio, creo que en América del Sur, y en Argentina obviamente, a lo largo de una cantidad de años, y en algunos países con mucha intensidad, hay que homenaje, ¿no?, al esfuerzo venezolano, al esfuerzo boliviano, pues un esfuerzo extraordinario en un mundo inclemente. Y yo creo que hemos generado, insisto, un espacio como el de la Universidad Nacional de Avellaneda, es un espacio que expresa eso. Hemos generado la posibilidad de otro tipo de construcción cultural, política, académica, que nos permita también no solamente resistir melancólicamente encerrados en nuestras bibliotecas leyendo los maravillosos libros que nos narran cuando teníamos la oportunidad de cambiar el mundo, sino que creo que también estamos en un momento de grandes desafíos donde la historia no está cerrada. Atilio lo señaló muy bien, el neoliberalismo es un fracaso profundo en el proyecto civilizatorio de una humanidad distinta, incluso en el interior de la propia lógica del capital. Entonces, pensar que el neoliberalismo es la eternidad consumada parece que es un error gigantesco. Que nada se resuelve de la noche a la mañana, a mí me daba cierta sensación de extrañeza cuando los amigos, los compañeros, apenas había subido Macri, decían, par de meses y estos se van a la mierda, todo está. Digo, no se confundan, expectativa, lo aspiracional, el voto, esa respuesta que decía Tibio de los bolivianos diciendo la república, quizás el error en todo caso de Evo y en ese momento es haber ido a un referéndum cuando recién el pueblo boliviano lo había refrendado con más del 60% de los votos, y donde efectivamente hay que reconocer que hay una parte que está trabajando sobre ese sentido común y que incide sobre la representación del mundo. Pero me parece que este es un momento en el que debemos hacernos cargo de la forma más activa posible de nuestras mejores tradiciones, porque nos quieren sacar también nuestras mejores tradiciones, hacernos cargo de la potencia del pensamiento crítico en la época en que quieren anular el pensamiento crítico, hacernos cargo de lo que significa la batalla cultural como una batalla por el lenguaje, el sentido común, la libertad, discutir el concepto de libertad, eso otra cosa que llevaría más tiempo hacerlo,
pero el eje, el triunfo nuclear de la cultura del neoliberalismo es haber establecido una relación necesaria entre libertad, individuo y propiedad. Una vez que el concepto de libertad queda subsumido al concepto de propiedad y de individuo, ganan la batalla por lo aspiracional y por el sentido de la construcción de la propia vida. Nosotros pensamos la libertad en relación a la igualdad, pensamos la cultura. Creo que hay un poema extraordinario de Bertolt Brecht citado por Matías Bruera, donde se pregunta una y otra vez Bertolt Brecht: ¿quiénes construyeron las pirámides, los castillos, la riqueza? ¿Quiénes construyeron? ¿Aquellos que siguen siendo los dueños del poder o los innumerables que siguen produciendo la posibilidad de que la vida sea distinta? Gracias por esta revista. En primer lugar, felicitaciones por la revista. Yo le decía a Ricardo, vamos cambiando un poquito el nivel del papel, pero el contenido nunca lo bajamos. El contenido no se negocia. Así que creo que felicitarlos a todos, a Rodolfo, en nombre de todo el equipo, por este tercer número. Me contaba Z hoy, nosotros tenemos 67 producciones editoriales, 35 en papel, nos gusta, a mí particularmente me gusta el papel, así que y lo hacemos con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, mucho pulmón, así que gracias por compartir esto con nosotros, porque es un esfuerzo muy grande poder desarrollarlo. Y un par de reflexiones muy sencillas. Yo lo escuchaba a Tilio y lo del lenguaje, lo de los medios, cómo se banaliza. Bueno, Ricardo también recién nos dio una clase de cómo se naturalizan determinadas cosas, ¿no? Él hablaba del emprendedorismo. Hay chicos emprendedores, no está mal eso, pero el problema es cuando se banaliza, ¿no? Cuando uno escuchó a un candidato a senador decir que San Martín era un emprendedor. Claro, es una cosa, es tremendo, porque en realidad se banaliza, ¿no? San Martín fue prócer por un montón por lo que hizo. No era un emprendedor, no es que individualmente hizo algo, era un ejemplo al contrario. Pero ahí en el nudo de ese concepto, es un concepto fuerte, ¿no? Es transmutar la historia, es hacernos entender que si cualquiera emprende puede cruzar la cordillera y liberar Chile y Perú, ¿no? Y yo el año pasado, no me acuerdo ya si fue este año o el año pasado, tuvimos un encuentro acá en la Usina del Arte y en un debate con un funcionario del gobierno de la ciudad. Él habló de los niní. Y yo llegué a una conclusión ahí, que él habla de los niní diciendo los niní tienen todos celulares caros, están al pedo todo el día. Y yo digo, es raro, ¿no? El concepto, uno piensa en los niní de otra cosa, son chicos que están marginados. En realidad me di cuenta que los dos hablábamos de niní distintos. Que mi niní eran aquellos chicos pobres que no tenían acceso a nada, y los niní de él eran los hijos de los ricos que se rascan la pelota y no iban a estudiar, ni estudiaban ni trabajaban. Era un concepto distinto, estábamos hablando de distintas cosas, pero ambos eran niní. Ahí reflexioné después cuando volví. En realidad estuve tentado de saltarle a la yugular, por suerte me quedé pensando, porque algo no me cerraba, no podía entender el concepto. Y después lo reflexioné en mi casa y dije, bueno, pero estamos hablando lenguaje distinto. Estamos planteándonos cosas distintas. Y creo que el tema de la grieta, ¿no? Cuando se habla de la grieta siempre favorece a los poderosos. Yo discuto mucho con mis compañeros esto, nunca favorece a los pobres. Siempre la grieta favorece a los... Bueno, el Gatillo lo decía, y ellos generan esa grieta, ¿no? O esta cosa binaria. Y es verdad, nosotros tenemos una mirada distinta, o debemos tener una mirada distinta, crítica, heterogénea, probablemente contradictoria en muchos puntos, pero evidentemente ahí en esos conceptos estamos hablando de dos mundos distintos. Es un concepto que me quedó dando vuelta. Así que yo la verdad que creo que para nosotros es un orgullo, primero tenerlos a ustedes aquí en la universidad, bueno, el caso de Cholvis, el caso de mucha gente que nos acompaña. Y por otro lado, tal vez como reflexión final, Ricardo fue funcionario, tenía un nombre que algunos se mofaban, ¿no? Tenía un nombre largo, pero era fundamentalmente un cargo que hablaba del pensamiento nacional. Ese era el eje. Eso lo hicieron desaparecer, ese cargo. Crearon otro, de bicisendas. Quiere decir, cambiaron la bicicleta por el pensamiento, digamos. Quizás ahí está el cambio, digamos. Quizás
tendremos que pensar que en algunas cuestiones que tienen que ver con los organigramas también de alguna manera está la mirada ideológica y la mirada de lo que uno pretende, lo que uno quiere, ¿no? También tiene que ver con esto, ¿no? Pensar implica estar sentado, andar en bicicleta es algo activo, es atractivo para la clase media, ese tipo de cosas. Tal vez tengamos que reflexionar mucho sobre este tipo de cosas. Para mí es un orgullo que Ricardo haya sido funcionario y que haya podido pergeñar una cantidad de cosas, algunas actividades en las cuales las universidades participamos. Y no me parece mal que haya bicisenda. Lo que pasa es que el concepto es anular el pensamiento, y ahí sí eso me parece mal. Me parece que nosotros no tenemos que entrar en ese juego. Me parece que tenemos que ser capaces de poder pensar, de poder debatir, incluso con las cosas que no nos gustan, y poder interpelarnos también nosotros mismos. Seguramente también hemos hecho cosas mal, ¿no? Atilio escribió, después del triunfo de Macri, escribió un artículo que yo lo he citado más de una vez, donde decía, estos fueron errores de campaña y estos fueron errores de gestión, ¿no? ¿Te acordás, Atilio? Le pegaron bastante por ese artículo, pero el artículo estaba muy bien porque nos interpelaba a nosotros mismos. La ley de medios de servicios audiovisuales fue una excelente ley, se discutió 3 años, 4 años, pero la realidad, hace poco Gabriel Mariotto hacía una autocrítica y decía, nos perdimos un montón de tiempo peleándonos con Clarín, sin embargo nosotros tenemos todavía radios que no fueron habilitadas, las comunidades no tienen sus radios, las universidades no tienen su radio, no tienen sus televisiones, podíamos haber hecho un montón de otras cosas. Nos encerramos nada más que en una pelea que estoy seguro que se dio con mucho esfuerzo, en desigualdad de fuerzas probablemente, pero quizás habría que reflexionar también ese tipo de cosas. ¿Por qué no fuimos capaces de poder instalar un montón de cosas con un decreto? En 2 días se resolvió lo que tardaron 3 años, tardamos nosotros en llevarlo adelante. Esto también tiene que ver con las cosas que tenemos que reflexionar. Yo lo que no digo, no es digo que tal vez, ayer lo hablábamos nosotros en el Consejo Superior, Raúl Zaffaroni plantea que el problema de la Argentina es la institucionalidad. Bueno, los disparates que estamos viviendo, ¿no? Acá hay algunos abogados, pero que esté gente presa, funcionarios presa, sin procesos, sin haber sido ni siquiera indagado, yo no soy abogado, pero me parece un disparate total. Le puede pasar a cualquier ciudadano y no hay defensa, lo que está en juego ahí es la democracia, lo que está en juego son los valores democráticos, y no hay reacción ante eso. Vos hablabas de los emprendedores, el viernes estuve en INVAP, entonces había gente del exterior y fuimos a hacer una visita en la planta de INVAP, y un gerente de INVAP empieza a hablar, ¿no? Y muestra todo un organigrama, todas las obras que había hecho INVAP, y entonces se vendía como que somos prácticamente una sociedad anónima, dice, privada. Nosotros no le debemos nada al Estado, siempre vivimos de lo que facturamos, decía. Y yo digo, está preso un tipo que los ayudó, los defendió como nunca. Y yo lo tengo que decir. Al otro día me tocó hablar, lo dije, pero yo no hago una defensa de Julio De Vido, porque no sé lo que hizo o no hizo. Lo que digo, sí hago una defensa de la gestión, porque ayudó a INVAP como nunca, porque los radares se hicieron en el país, porque los satélites se hicieron en el país, porque hubo un plan nuclear en el país, y que ahora se está abriendo todo hacia afuera. La discusión con los chinos no era la discusión si se hacía o no, era cuánto era el componente argentino. Y sin embargo, hoy estamos discutiendo lo que te quieren traer hasta los peones. Digamos, y no está mal que los chinos quieran hacer eso, lo que está mal es que nosotros los permitamos. Y eso es soberanía política. Y eso se defendió, digo. Entonces, seguramente tenemos que tener claridad conceptual, porque si no nos quedamos que son todos chorros y un montón de cosas más, y la verdad que a mí me duele ese tipo de cosas. Me dolió eso que vi ahí, esa foto, ese escaneo tortuoso para funcionarios que merecen respeto, y después se demostrará la justicia si realmente cometieron algún ilícito o no, pero de ninguna manera poder condenarlos tan alegremente. Y creo que Zaffaroni, cuando plantea esto de la institucionalidad, está planteando eso, lo que pasó con Gil Carbó, un disparate absoluto, ¿no? Y eso pone en riesgo la justicia, pero no solamente la justicia, sino la democracia. Y creo que nosotros tenemos que defender la democracia porque vivimos de un pasado que es muy duro, ¿no? Y hay cosas que son buenas. Voy a ser un poquito optimista, pero cuando saltó lo del 2x1, la sociedad salió a las calles. Al otro día fue a la Plaza de Mayo
y los organismos de derechos humanos tienen un lugar ganado y no va a ser tan sencillo volver para atrás en esa materia. Y eso creo que es positivo. Lo de Santiago Maldonado fue otra muestra. La otra vez dijeron, bueno, ya está, la gente no va a salir, fue una movilización masiva. Yo creo que eso es importante, eso me genera expectativa, eso me genera esperanza de que es posible poder transformar las cosas. Si no creyera eso, me tiro de acá en la ventana. Pero me parece que tenemos que ser capaces de eso. Y este tipo de material, de generación de desarrollos para poder pensarnos, creo que nos tiene que llevar a poder salir de esta cuestión de tristeza, ¿no? Es bien jaurechiano esto, pero si nos ven tristes va a ser difícil salir a la mañana cuando uno nos pasa todo lo que nos pasa y ponemos la radio, la televisión, todos los días una nueva. Por supuesto que vemos las cosas duras. Cuento esto último. Ayer presentamos un libro de Beatriz Mendoza. ¿Saben quién es Betty Mendoza? Fue la iniciadora de la causa Mendoza por la cuenca Matanza-Riachuelo, una gran luchadora de Avellaneda. Y Betty escribió un libro, en realidad lo escribió, lo tenía casi listo en el 2015, cuando yo me enteré le digo, bueno, vamos a publicarlo. Nos demoramos un poco, en el 2016 me dice, lo tengo que cambiar. Tengo que cambiar algunas cosas, entonces los cambió, bueno, y lo pudimos sacar con un gran trabajo, porque la verdad es que tenía muchas cosas, y está enojada Betty por lo que ve en la cuenca. Y entonces hoy me mandó un mail agradeciéndome de que la siguiera en su sueño de poder... y yo le decía, la verdad que seguir Tabó en un sueño es una cuestión de felicidad para nosotros, de gran expectativa, porque todos los días tenemos una pesadilla nueva. Y la verdad que poder seguir un sueño de alguien, de una luchadora como Betty Mendoza, para nosotros es un orgullo. Así que también es un orgullo presentar esta revista y compartir, Ricardo, Atilio, con ustedes y Rodolfo, con toda la gente que viene trabajando este material, que espero que lo lean, lo disfruten y nos hagan una devolución para los próximos números. Muchas gracias.